Mi familia se volvió contra mí en mi momento más oscuro, pero mi regreso los dejó pidiendo clemencia. Soy un hombre de 30 años, y mi historia comienza con un conductor ebrio, una autopista lluviosa y el sonido de mi columna vertebral crujiendo contra el cinturón de seguridad. 3 semanas antes de Navidad, conducía a casa desde el trabajo. La lluvia había estado cayendo con fuerza toda la noche, del tipo que hacía que cada carril brillara con confusión. Estaba a solo 10 minutos de casa cuando una camioneta se pasó un semáforo en rojo y se estrelló directamente contra el lado del conductor de mi auto. No lo vi venir. Todo lo que recuerdo es el metal doblándose, las bolsas de aire activándose y todo se volvió negro. Desperté 3 días después en la UCI, con un tubo en la garganta, un collarín alrededor del cuello y dolor por todas partes. Los médicos me dijeron que tenía una fractura de columna, un fémur destrozado, 3 costillas rotas y una hemorragia interna que casi me mata. El impacto torció mi cuerpo con tanta violencia que no estaban seguros de que volvería a caminar normalmente. La enfermera explicó que necesitaría al menos 8 meses de fisioterapia, quizás más. Eso ya era bastante malo, pero lo que realmente me destrozó fue el silencio. Nadie estaba allí cuando abrí los ojos. Ni flores, ni mensajes de texto, ni familiares apiñados alrededor, solo monitores que emitían pitidos y los sonidos de las enfermeras fuera de mi puerta. Pregunté si alguien había venido a visitarme. La enfermera dijo, no, todavía no. No fue hasta el tercer día que mis padres aparecieron. Mi hermana mayor también. Se pararon torpemente cerca de la ventana, evitando el contacto visual. Mi madre trajo una bolsa de uvas, como si fuera una visita informal de la tarde. Mi padre hizo una broma sobre cómo finalmente me había tomado un descanso del trabajo extra. Mi hermana revisó su teléfono todo el tiempo. Se quedaron 15 minutos y se fueron. No volví a saber de ellos. Mi novia, bueno, mi exnovia ahora, vino una vez. Se quedó junto a la cama, los ojos muy abiertos de pánico, apenas capaz de mirarme. La próxima vez que supe de ella fue 2 días después, un mensaje de texto. Ella dijo, no puedo hacer esto. Lo siento. No me apunté para este tipo de futuro. Eso fue todo. 4 años juntos, desaparecidos en 8 palabras. Mientras aún me recuperaba en el hospital, empezaron a llegar las facturas. Mi trabajo me registró como con discapacidad temporal, por lo que mis ingresos se redujeron a una fracción de lo que había estado ganando. El auto quedó destrozado. Seguía pagando el alquiler de un apartamento al que ni siquiera podía llegar. Entre el viaje en ambulancia, la cirugía de emergencia y la estadía en el hospital, mis ahorros se evaporaron en menos de 2 semanas. Llamé a mi padre, le pedí ayuda. Solo unos pocos cientos de dólares para cubrir los comestibles y parte del alquiler de enero. Suspiró y dijo, siempre has sido independiente. Ocúpate de ello. Luego colgó. Mi hermana ni siquiera contestó. Mi madre me dijo que tenía poco dinero y me recordó que todos están luchando en este momento. No preguntó dónde me estaba quedando. No preguntó si ya podía caminar. A mediados de enero, me entregaron una notificación de desalojo. No podía trabajar, no podía moverme correctamente y no podía pagar. Mi casero me dio hasta fin de mes para desocupar. Cuando volví a llamar a mi familia, desesperado, preguntando si podía quedarme en la habitación de invitados, mi madre dijo que no era un buen momento. Aparentemente, mi hermana tenía gripe y no querían que yo llevara gérmenes del hospital. Dormí en mi auto de alquiler durante 5 noches. Me estacioné en el estacionamiento detrás de mi antiguo gimnasio. Mantuve el motor apagado para ahorrar combustible. Tiré el asiento hacia atrás y me envolví en mantas del hospital. El aparato ortopédico alrededor de mi pierna hacía casi imposible sentirme cómodo. Apenas dormí. Apenas comí. Conté monedas para comprar papas fritas de autoservicio. Tuve que arrastrarme a los baños públicos usando mis brazos porque no podía presionar mi pierna sin muletas. Muletas que no podía llevar fácilmente sin una bolsa, que no tenía. Un compañero de trabajo, alguien con quien ni siquiera era cercano, se enteró después de verme estacionado afuera del estacionamiento de la oficina una noche. Insistió en que me quedara con él. Él y su esposa me dieron su sofá cama. Cocinaron. Me ayudaron a llegar a las citas con el médico.
Los extraños prácticamente me trataron como si importara más que mi propia sangre. Unos días después, vi fotos en línea de Navidad. Toda mi familia sonriendo alrededor de la mesa de la cena, velas, vino, pijamas a juego. No solo me olvidaron, me dejaron fuera deliberadamente. El día de Año Nuevo, mi hermana llamó. Dijo que no me habían ayudado porque no querían consentirme. Dijo que necesitaba aprender a pedir ayuda de la manera correcta, lo que sea que eso significara. Le pregunté si siquiera les importaba que no pudiera caminar sin ayuda, que no pudiera bañarme correctamente, que no pudiera cubrir mis copagos médicos. Ella me dijo que estaba siendo dramático. Dejé mensajes de voz. Lloré en ellos. Les dije que no sabía qué hacer. Les dije que tenía miedo. Recibí una respuesta, un mensaje de texto de mi padre. Compórtate, hombre. Cuando lo intenté por última vez, llamé a mi madre desde el sofá que estaba tomando prestado. Le dije que necesitaba apoyo hasta que pudiera ponerme de pie por mi cuenta. Ella me dijo que dejara de hacer sentir culpa a todos. Luego bloqueó mi número. Ese fue el momento en que algo en mí simplemente se apagó. No recuerdo mucho de las 2 semanas siguientes. Ataques de pánico, días adormecidos. Me acosté en el sofá, mirando al techo, sin siquiera poder llorar más. Si hubiera tenido acceso a algo más peligroso que las muletas, probablemente no estaría aquí. Luego, una tarde, recibí un correo electrónico. Mi antiguo profesor universitario se había enterado del accidente a través de un amigo en común. Me ofreció una habitación sobre su garaje. Dijo que no era mucho, pero que podía quedarme sin pagar alquiler hasta que arreglara las cosas. Lo acepté sin dudarlo. Él me recogió a la mañana siguiente, me ayudó a llevar mis cosas, solo una bolsa de lona y mi aparato ortopédico. Cuando me miré en el espejo esa noche, con los moretones todavía amarillos en mi piel, hice un voto silencioso. Nunca más les pediría ayuda. Nunca más les daría otra oportunidad de abandonarme. Tuvieron su oportunidad. Ahora es mía. El centro de fisioterapia estaba ubicado entre una lavandería y el consultorio de un dentista, el tipo de lugar que te perderías si no lo estuvieras buscando. Iba 2 veces por semana. Las sesiones comenzaban con estiramientos, luego ejercicios de equilibrio y luego caminar con barras paralelas. La primera vez que me puse de pie sin ayuda, mi pierna izquierda temblaba como si estuviera hecha de papel. Al final de la segunda semana, lo estaba logrando al otro lado de la habitación con muletas. El dolor me hacía nublar la vista, pero aparecía cada vez, sin excusas, sin sesiones perdidas. De vuelta en la pequeña habitación sobre el garaje, abría mi computadora portátil cada mañana como si fuera un salvavidas. Aprendí nuevas herramientas, actualicé mis antiguas carteras y comencé a aceptar trabajos independientes. Diseño gráfico, redacción de textos publicitarios, creación de marcas para pequeñas empresas. La habitación no tenía cocina, solo un microondas y una mini nevera, así que me acostumbré a calentar sopa enlatada y trabajar durante la cena. Algunas noches me quedaba despierto hasta las 3 de la madrugada, persiguiendo facturas o puliendo borradores. El dinero llegó al principio, logotipos de $50, ediciones de sitios web de $100. No era mucho, pero sumaba. En 3 meses, ya no necesitaba cupones de alimentos. Pagué mis propias sesiones de terapia, llené mis recetas a tiempo y mantuve activo mi plan telefónico. Se sentía como respirar aire limpio después de estar bajo el agua. De la nada, 2 amigos de la universidad se comunicaron. Uno me envió una tarjeta de regalo de Uber Eats y me pidió mi Venmo. El otro envió un paquete con refrigerios, calcetines y una carta escrita a mano. No habíamos hablado en años, pero escucharon lo que sucedió y querían ayudar. Sin culpa, sin sermones, solo apoyo genuino. El profesor con el que vivía comenzó a registrarse todas las noches. Daba un golpe y entraba con té o comida para llevar, preguntaba cómo estaba la pierna, y luego ofrecía pequeños consejos. Me mostró cómo construir un sistema de facturación adecuado, cómo negociar tarifas, cómo decir que no sin disculpas. Me dijo que tratara mi regreso como un plan de negocios, registrar cada victoria, analizar cada pérdida y nunca permitir que las personas que se rindieron conmigo tengan un asiento en la mesa nuevamente. Una terapeuta de la ciudad aceptó trabajar conmigo en una escala móvil. Su oficina olía a cítricos y libros antiguos. Por primera vez en mi vida,
Hablé sobre la forma en que mi familia siempre había funcionado, cómo trataban la independencia como una amenaza y las necesidades emocionales como una debilidad. La terapeuta no interrumpió ni intentó arreglarme. Simplemente escuchó. Y cada semana, salía de su oficina un poco más derecho, un poco menos enojado. De enero a mayo, mi teléfono permaneció en silencio. Sin mensajes de texto, sin correos electrónicos, nada de mis padres, nada de mi hermana. Nadie preguntó cómo me estaba curando. Nadie comprobó si ya podía caminar. Mantuve sus números bloqueados y nunca miré hacia atrás. En el 5.º mes, cambié el bastón por dar pasos sin ayuda. Mi paso era lento y desigual, pero llegué del garaje al buzón sin parar. Esa misma semana, firmé un contrato de arrendamiento de un pequeño apartamento tipo estudio a 15 minutos de distancia. Tenía pintura descascarada y una unidad de aire acondicionado de ventana funcionando, pero era mío. Cada dólar de renta provenía de mi propio trabajo. Una semana después de mudarme, conseguí mi primer cliente importante, un contrato de 6 meses con una startup que buscaba cambiar de marca. Era dinero estable con margen de crecimiento. Compré un escritorio adecuado. Abastecí mi refrigerador con comida de verdad e incluso configuré el pago automático para mi factura telefónica. No más raspado, no más preguntas. Después de pagar una de mis deudas hospitalarias, el profesor me llevó al juzgado y me tomó una foto parado en la parte superior de las escaleras con mis muletas. Lo imprimió, lo enmarcó y me lo dio antes de mudarme. Dijo que era una prueba de que podía recuperarme de cualquier cosa. Luego, un día, de la nada, llegó un mensaje de la hermana de mi madre. Solo una línea: tu padre dice que estás mejor. Bien por ti. Ninguna oferta para reconectar. Ninguna pregunta sobre lo que había pasado. Solo una vaga palmadita en la espalda, como si hubiera ganado un concurso de ortografía. Dejé el mensaje sin leer. Para el verano, no me parecía en nada al hombre que había estado durmiendo en su auto 5 meses atrás. Me afeité la barba, me corté el pelo y comencé a entrenar con pesas con un entrenador personal que me recomendó mi terapeuta. Ahora usaba ropa ajustada, hablaba con más confianza, me mantenía más alto. La gente en las cafeterías empezó a confundirme con alguien con opciones. No los corregí. Luego llegó el mensaje de texto de mi hermana: escuché que estás bien. Sabíamos que eventualmente te recuperarías. Eso fue todo. Sin disculpas, sin responsabilidad, sin mención de los meses en que ignoraron mis mensajes de voz. Me dejaron durmiendo en un auto de alquiler o me bloquearon cuando les rogué ayuda. Solo una arrogante palmadita en la espalda de las mismas personas que me vieron ahogarme. Respondí una vez: nunca finjan que creyeron en mí. Todos me dejaron por muerto. Luego bloqueé su número nuevamente, esta vez para siempre. Pero unos días después, llegó un mensaje de voz de un número desconocido. Más tarde me di cuenta de que debieron haber usado un teléfono nuevo para evitar el bloqueo. Era la voz de mi padre. La invitación de boda llegó en un sobre blanco con letras doradas y un sello de cera en la parte posterior. Sin dirección de remitente, solo mi nombre y el número de apartamento escritos cuidadosamente. En el interior había una invitación formal a la boda de mi hermana, dentro de 2 meses, en un viñedo a las afueras de la ciudad. Corbata negra opcional. No había ningún mensaje personal. Ninguna nota, solo una tarjeta de respuesta impresa y una línea en la parte inferior de la invitación. La familia lo es todo. Llevé todo a mi siguiente sesión de terapia y lo puse sobre la mesa. Mi terapeuta lo miró durante un largo rato, luego me hizo una pregunta: ¿qué quieren de ti ahora? No tenía respuesta. 3 días después, mi madre me envió un mensaje. Después de todo este tiempo, meses de silencio total, envió un breve mensaje: significaría mucho para tu hermana si estuvieras allí. No respondí. Luego llamó mi padre. Dejé que fuera al buzón de voz. La primera vez que escuché su voz desde el accidente. No preguntó cómo estaba o dijo nada sobre la recuperación. Dijo que debería estar agradecido de que no lo consintieran cuando las cosas se pusieron difíciles. Dijo: mira a dónde te llevó eso. Te recuperaste. Teníamos razón al no interferir. No borré el mensaje, pero tampoco respondí. Un día después, llegó otro mensaje de texto de mi hermana: en serio,
Estás guardando rencor en el momento más feliz de mi vida. Sin mención de lo que sucedió. Sin reconocimiento del hospital, el auto de alquiler, las noches que pasé sin comida, solo su propia celebración. Su gran día. Redacté una respuesta formal de rechazo, la escribí, la imprimí, la firmé. Escribí: perdieron el derecho a llamarme familia cuando me dejaron solo en una cama de hospital. Se la envié por correo. La siguiente llamada telefónica fue de mi tía. Llamó con la excusa de registrarse, pero rápidamente mencionó la boda. Dijo que el chat grupal familiar estaba lleno de gente que me llamaba egoísta, amargado, dramático. Dijo que estaba arruinando lo que debería ser un momento alegre. Le pregunté si recordaba lo que me había pasado. Hizo una pausa por un segundo, luego dijo: bueno, eso fue hace mucho tiempo. Le dije que ya no estaba interesado en las actualizaciones y terminé la llamada. 2 noches después, un primo con el que no había hablado desde la universidad me envió un mensaje privado. Dijo que vio todo en el chat grupal y no podía creer la forma en que hablaban de mí. Les dijo directamente que les había rogado ayuda y que los habían ignorado, que ninguno de ellos merecía actuar sorprendido ahora. Dijo que no les cayó bien, pero que no le importaba. Le agradecí, pero no participé más allá de eso. No estaba tratando de reclutar defensores, solo quería que se fueran de mi vida. Mi padre dejó un mensaje de voz más después de eso. Uno largo. Dijo que me estaba avergonzando. Dijo que estaba tratando de hacer que la gente sintiera lástima por mí en lugar de asumir la responsabilidad de mis acciones. Dijo que necesitaba crecer y dejar de hacerme la víctima. Bloqueé su número justo después de escucharlo. También bloqueé el número de mi hermana. No habría más mensajes de texto, ni más mensajes de voz, ni más acercamientos. Lo que tuvieran que decir podía permanecer en su chat privado, lejos de mí. La boda siguió adelante sin mí. Solo me enteré de que había sucedido cuando un antiguo compañero de trabajo que está lejanamente relacionado con el esposo de mi hermana lo mencionó de pasada. Nadie más se contactó conmigo. Nadie envió fotos. Nadie preguntó por qué no fui. Continuaron con la narrativa que construyeron, una en la que yo era el desagradecido que los cortó sin razón. Y, honestamente, los dejé. Por primera vez en mi vida, el silencio no se sintió como un castigo. Se sintió como paz. Seguí yendo a fisioterapia todas las semanas. Seguí trabajando en el contrato con la startup tecnológica. Seguí acumulando mis ahorros e hice progresos con el entrenador personal. Encontré una pequeña comunidad de otros trabajadores autónomos en la ciudad que se reunían 2 veces al mes para hablar de negocios y agotamiento. Me invitaron a la inauguración de la casa de un amigo. Hice planes para unas pequeñas vacaciones por primera vez en 2 años. Luego, una mañana, me paré frente al espejo de mi apartamento, con el corte de pelo limpio, de pie sin ningún apoyo, y me di cuenta de que algo había cambiado. Había pasado el último año reconstruyendo. Ahora era el momento de empezar a crecer. Habían tenido la oportunidad de ser parte de la historia. Tuvieron un asiento en primera fila en mis momentos más difíciles y eligieron alejarse. Ahora podían quedarse fuera del teatro mientras construyo algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Ya no solo me iba a recuperar, iba a prosperar, y no tendrían más remedio que verlo todo desde un costado. El correo electrónico llegó un miércoles por la mañana. Asunto: oferta oficial. La startup para la que había estado trabajando como freelance durante los últimos 6 meses quería contratarme a tiempo completo. Puesto remoto, beneficios completos, salud y dental, opciones sobre acciones, vacaciones pagadas y un salario 3 veces mayor al que ganaba antes del accidente. Lo acepté en 1 hora. El proceso de incorporación comenzó esa misma tarde. Para celebrarlo, reservé un viaje en solitario para la semana siguiente, un parque nacional a 2 estados de distancia. Hice las maletas de forma ligera, zapatos para senderismo, equipo sencillo, nada lujoso, y me conduje hasta allí con música sonando todo el camino. Sin muletas, sin bastón, solo mis 2 piernas y los sinuosos senderos. Caminé hasta el atardecer. Dormí bajo las estrellas en una cabaña alquilada y preparé mi propio café cada mañana mientras el aire todavía estaba frío y silencioso. Fueron mis primeras vacaciones desde antes del accidente. Se sentía merecido.
A mi regreso, un amigo del Círculo de Trabajadores Autónomos me invitó a un pequeño grupo del que formaba parte, hombres en recuperación. Algunos eran exatletas que se recuperaban de lesiones. Algunos eran veteranos militares. Algunos eran como yo, reconstruyéndose después de rupturas familiares o eventos que les cambiaron la vida. Nos reuníamos en un centro comunitario 2 veces al mes. Sin sermones, sin unión forzada, solo honestidad. Me uní inmediatamente. Mientras tanto, mi teléfono permaneció en silencio. Mis padres nunca hicieron un seguimiento después de que rechacé la boda. Mi hermana nunca volvió a intentarlo. El chat grupal del que había oído hablar probablemente todavía estaba activo, pero nadie se comunicó conmigo desde allí. Su silencio fue más fuerte que cualquier cosa que pudieran haber dicho, y dejé que se quedara así. Luego llegó una carta a mi apartamento. Recientemente actualicé mi dirección a través de canales oficiales, y sospecho que alguien accedió a ella indirectamente a través de un antiguo registro de facturación o un contacto mutuo. En el interior había una notificación formal que indicaba que mis padres estaban ajustando sus planes patrimoniales. Estaba escrito como un FYI. El mensaje era simple: debería esperar ser excluido de cualquier herencia. Desde que llegó la carta de herencia, había contratado a un abogado a través de la red legal de mi trabajo. Cuando llegó el mensaje de la herencia, simplemente hice que enviaran una declaración formal en mi nombre. Ninguna comunicación adicional necesaria. Renuncio a toda reclamación sobre los activos familiares, con efecto inmediato. Sin problemas, sin idas y venidas, solo cierre. En lugar de perder el tiempo pensando en ellos, utilicé el programa de asistencia educativa de mi nueva empresa para inscribirme en un MBA en línea. Mantuve el ritmo con los cursos por las noches, equilibrados con el trabajo y los entrenamientos. Los días estaban llenos, pero cada uno de ellos me hacía avanzar. Unos meses después, comencé a buscar bienes raíces. Había estado ahorrando constantemente, mantuve mi estilo de vida simple y tenía un pago inicial listo. Mi agente inmobiliario me mostró una tranquila cabaña de una habitación a las afueras de la ciudad, rodeada de árboles, con un porche que la rodea y suficiente jardín para respirar. Presenté una oferta el mismo día. Fue aceptada 2 días después. Firmé el papeleo con mi propio nombre solo en la escritura. El día de la mudanza, me paré en la sala de estar con las ventanas abiertas y las paredes vacías y supe que había cruzado una línea que nunca más volverían a ver. Esto no era solo un regreso, era un nuevo comienzo. Unos meses después, un primo con el que no había hablado desde la secundaria condujo hasta mi propiedad y tocó el intercomunicador de la puerta. Hizo una doble toma antes de darse cuenta de quién era yo. Conversamos durante unos minutos y me preguntó si quería almorzar alguna vez. Acepté, no por nostalgia, sino por cierre. En el almuerzo, mencionó a mi padre. Dijo que lo había visto en una recaudación de fondos local. Según él, mi padre había estado hablando de cómo me negué a la ayuda y me había descarrilado en algún lugar del oeste. No reaccioné. Simplemente expuse la verdad, lo que realmente sucedió, cómo todos desaparecieron cuando más los necesitaba y cómo había construido todo lo que tenía sin un solo dólar de ellos. No discutió. Simplemente asintió lentamente y dijo: eso suena más a ellos, para ser honesto. Pagamos nuestras cuentas por separado y no hicimos planes para volver a reunirnos. Unos días después, apareció un mensaje de voz de un número desconocido. Solo se reprodujo una vez antes de que lo marcara. Era la voz de mi padre. No dijo su nombre, pero no había duda. Solo un breve mensaje: espero que disfrutes de tu soledad. Tú la elegiste. Reenvié el número a mi operador y lo filtré permanentemente. Esa línea nunca más estaría abierta. Con eso, eliminé todas las copias de seguridad de sus contactos. Sin hilos de correo electrónico ocultos, sin mensajes de voz guardados, sin posibilidad de reingreso. Mi teléfono pertenecía al futuro, no al pasado. Lo último que hice fue escribir una carta, no para enviar, solo para mí. Enumeré todo, desde el momento en que desperté solo en el hospital hasta el día en que llegó la carta de herencia. Lo firmé en la parte inferior. Lo sellé en un sobre y lo coloqué en una caja fuerte a prueba de fuego debajo de mi cama. En el frente, lo etiqueté el pasado, y lo decía en serio. La llamada provino de un número que no reconocí,
así que dejé que fuera al correo de voz. El mensaje fue corto. Un hombre se presentó como el prometido de mi hermana. Su voz temblaba, como si no quisiera ser el quien hiciera esto. Dijo que ella quería hablar, que esperaba que la escuchara. Luego me pidió que devolviera la llamada. Lo borré sin reproducirlo 2 veces. Nunca había conocido al tipo, y nunca lo haría. Mi número ya no era para nadie de esa familia. No importaba lo educadamente que pidieran o a quien enviaran. Una semana después, apareció una carta en mi buzón. Sin nombre del remitente, solo una escritura familiar en el sobre. Adentro había 4 páginas, escritas a mano y dobladas cuidadosamente. Era de mi hermana. No había disculpas, solo páginas de explicaciones. No dijo que sentía lo que pasó. Dijo que estaba haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. Dijo que estaba eligiendo llevar el odio. Dijo que la familia era complicada, pero que aún nos debíamos el uno al otro reconectarnos antes de que fuera demasiado tarde. Leí cada palabra una vez, luego la volví a doblar y la guardé en una carpeta que había etiquetado solo para documentación, por si acaso algo se salía de control. Lo que más me molestó, más que la carta en sí, fue que ella tuviera mi dirección. Esa noche llamé a mi antiguo casero, el que era dueño del lugar encima del garaje del profesor. Parecía sorprendido de tener noticias mías. Cuando le pregunté si había dado mi nueva dirección a alguien, dudó. Admitió que mi madre lo había engañado hace meses, haciéndose pasar por una agencia de facturación de hospitales. No había anticipado ese ángulo en ese entonces, pero actualicé todas mis configuraciones de reenvío inmediatamente después de esa llamada. Al día siguiente, cambié mi número de teléfono, no solo por tranquilidad, sino porque quería cerrar todas las puertas que creían tener una llave. También instalé un sistema de seguridad para el hogar, cámaras, cerraduras inteligentes, sensores de movimiento, sin escapatorias, sin puntos de entrada suaves. Unos días después, el prometido volvió a contactarme, por correo electrónico. Dijo que no conocía toda la historia, pero que estaba atrapado en el medio y solo transmitía su solicitud. Su tono era cauteloso, más emocional, pero aún se sentía más como un mensajero que como un hombre con alguna participación en ello. Dijo, mi hermana estaba embarazada. Esperaban su primer hijo. Ella quería arreglar las cosas antes de que llegara el bebé. Me pidió que al menos considerara hablar con ella una vez, por el bien del niño. No respondí. Un embarazo no deshace el abandono. Un bebé no reescribe lo que me hicieron cuando más los necesitaba. En mi siguiente sesión de terapia, mencioné el correo electrónico. Mi terapeuta escuchó atentamente y luego dijo algo que me quedó grabado. Parece que quieren tu perdón para su comodidad, no porque lo sientan. Más tarde esa semana, llegó una caja a mi puerta principal sin etiqueta de remitente. Adentro había un pelele de bebé y una tarjeta que decía, tu sobrino merece conocer a su tío. Eso fue todo. Sin nombres, sin firmas. Solo eso. Dejé el paquete sellado. Lo llevé directamente al contenedor de basura al aire libre y lo tiré sin pensarlo 2 veces. Luego me senté en mi escritorio y escribí una oración en mi diario. Los niños deben ser criados por personas que entienden el amor. Te aseguraste de que yo nunca lo haría. Pasaron unos días. Luego llegó otro mensaje, esta vez de alguien de quien no había tenido noticias en más de una década. El segundo esposo de mi madre. Había pasado por alto el ajuste de la configuración de privacidad de mis redes sociales, y él se coló. Lo ignoré. Él hizo un seguimiento, diciendo, están sufriendo. ¿Sabes qué respondí una vez? Bien. Luego también lo bloqueé. Tomé esa energía y la redirigí. Participé en un programa de mentoría dirigido por una organización sin fines de lucro comunitaria. 2 veces al mes, me reúno con jóvenes que intentan reconstruirse después de un trauma, algunos por lesiones, otros por adicciones, otros por hogares rotos. Comparto lo que sé, no como consejera, sino como alguien que ha pasado por el fuego y ha encontrado la manera de salir. Poco después, un compañero de trabajo de mi trabajo remoto me invitó a una pequeña cena del sector. En la mesa, su padre escuchó mi nombre y preguntó si estaba relacionado con alguien de una ciudad cercana. Resultó que mi padre me había mencionado en eventos, diciéndole a la gente que había perdido el rumbo y que estaba de luto por un hijo que había cortado la relación familiar sin ninguna razón.
No reaccioné, simplemente terminé mi plato. Más tarde esa noche, el compañero de trabajo me envió un mensaje privado. Me dijo que después de que me fui, le explicó la historia real a su padre, todo, el hospital, el silencio, la traición. Su padre no dijo mucho, pero admitió en voz baja: nunca me he sentido más avergonzado. El último intento llegó una semana después. Otra carta de mi hermana. Esta era más corta, escrita con letra apresurada. Terminaba con: ni siquiera verás al bebé una vez. Ese es el camino que estás eligiendo. La trituré y quemé los pedazos en el pozo de fuego de mi patio trasero. Sin fotos, sin ceremonia, solo cenizas. Como todo lo que intentaron salvar, lo llamaron silencio. Yo lo llamé protección. El ascenso llegó en medio de una llamada rutinaria de la mañana del lunes. El jefe del departamento revisó algunas métricas del proyecto, luego dio la noticia, con efecto inmediato: estaba siendo ascendido a jefe de diseño. Significaba dirigir un equipo pequeño pero creciente, tener un puesto en reuniones estratégicas y finalmente acceder a un salario de 6 cifras con opciones sobre acciones y una trayectoria de liderazgo confirmada. Di las gracias, acepté la oferta y programé mi primera sincronización del equipo para más tarde esa semana. Con el aumento de sueldo, finalmente tuve el espacio para invertir en la casa. Contraté a un contratista local para ayudar con algunas de las tareas más grandes, pero la mayoría las hice yo mismo. Desmantelé y reconstruí la cocina durante 6 fines de semana, baldosa por baldosa, armario por armario. Después de eso, construí una terraza trasera desde cero, la nivelé, la teñí, la sellé y pagué en su totalidad. Sin préstamos, sin ayudas familiares. Mi nombre estaba en cada recibo, en cada factura. Mis manos estaban en cada clavo. En mi cumpleaños número 33, asé un bistec en esa nueva terraza. El sol se había puesto, las luces estaban encendidas y sonaba música baja de un altavoz cerca del jardín. Serví una copa de buen whisky, abrí una novela que había querido terminar y observé cómo salían las estrellas, una por una. No llegaron llamadas. No había mensajes, y no se extrañó ninguno. 2 semanas después, llegó una carta de un bufete de abogados. Al principio no reconocí la firma, pero el contenido lo dejó claro. Mi padre había sufrido un derrame cerebral y se encontraba en estado crítico. La carta preguntaba si quería ser incluido como contacto de emergencia o familiar más cercano. Respondí a través de mi abogado, una declaración de una sola línea. Perdió ese derecho el día que ignoró mi estancia en la UCI. Sin contacto, sin papel. Un correo electrónico llegó unos días después. Mi hermana, esta vez. Dijo que era grave, que podría no sobrevivir, que me arrepentiría si no lo visitaba. Mantuvo el tono cuidadoso, pero era obvio que necesitaba algo. No respondí. Recordé exactamente cómo me sentía acostada en esa cama de hospital, costillas rotas, piernas abiertas, pulmones luchando por respirar. Recordé a la enfermera diciendo que nadie había llamado. Recordé la voz de mi madre diciéndome que no culpara a la gente. Un conocido mutuo de mis días universitarios, alguien que ahora vivía en mi ciudad, mencionó algo durante un café. Mencionó casualmente que mi hermana había estado tratando de recaudar fondos para ayudar con los costos médicos de mi padre, preguntando en silencio y en privado. No pregunté cómo lo sabía, simplemente asentí, pagué nuestras 2 bebidas y me fui. El siguiente correo electrónico llegó esa misma semana, de nuevo de mi hermana. Esta vez no intentó ser sutil. Dijo que tenían poco dinero, que la estadía en el hospital, la rehabilitación y la atención posterior al derrame cerebral fueron más de lo que esperaban. Dijo que sabía que me estaba yendo bien. Preguntó si podía ayudar, solo esta vez. No terminé de leer. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado y le pedí que redactara una carta formal de no contacto dirigida a todos los miembros de mi familia inmediata, mi madre, mi padre y mi hermana. Fue breve, simple y legalmente vinculante. Toda comunicación adicional debía pasar por un abogado y solo en caso de necesidad legal. Cualquier contacto fuera de esos términos se consideraría acoso. Mientras organizaba archivos antiguos, encontré una foto enmarcada en la parte trasera de un cajón. Todos nosotros juntos en un parque de hace años, alguna reunión que apenas recordaba.
La mano de mi padre estaba en mi hombro. Mi hermana estaba en el medio. Mi madre tenía sus gafas de sol sobre la cabeza. Miré la foto durante 2 segundos, quizás 3, luego la llevé al bote de basura y la tiré sin parpadear. Esa noche, añadí una línea más a mi diario antes de acostarme: me dejaste morir. Ahora pides ayuda porque te estás muriendo. Eso no es karma, eso es consecuencia. Unos días después, organicé una pequeña reunión en el patio trasero. Solo amigos, gente del trabajo, del grupo de mentoría, del vecindario. Asamos a la parrilla, compartimos historias, hicimos chistes sobre citas terribles y vecinos extraños. Nadie preguntó por mi familia. Nadie sabía quiénes eran. Solo sabían quién era yo ahora. Brindamos por la resistencia. La música sonó hasta la noche. Una semana después de la reunión, recibí un mensaje de texto de un viejo amigo en común. Mensaje corto: mi hermana había dado a luz. Un bebé, madre e hijo estaban sanos. Miré la pantalla por un momento, luego dejé el teléfono. No había ira, ni tristeza, ni dolor, solo una habitación tranquila, una vida plena y el sonido del viento rozando la nueva terraza afuera. Un sobrecertificado llegó un jueves por la mañana, firmado por el servicio de entrega. Adentro había documentos legales oficiales, una solicitud urgente para designarme como apoderado médico de mi padre. Según los documentos, su estado había empeorado rápidamente. Ya no era capaz de tomar decisiones médicas, y necesitaban a alguien que actuara en su nombre. Tomé el paquete, trituré cada página y tiré los pedazos a una bolsa de basura. Querían que asumiera la responsabilidad legal de un hombre que no había hecho nada cuando yo me aferraba a la vida, en una cama de la UCI. No había llamado. No se había presentado. Ni siquiera había preguntado si había sobrevivido. Unos días después, llegó otra carta. Esta vez no se envió por correo, fue entregada a mano por un mensajero. Sobreordenado, papel color crema. Adentro, una larga nota escrita a mano de mi hermana, páginas de súplicas, urgencia enmascarada como deber familiar. Dijo que yo era el único que podía ayudar ahora, que papá me necesitaba, que no se trataba del pasado. Se trataba de hacer lo correcto en el presente. Leí todo cuidadosamente. Ni una sola vez en esas páginas asumió la responsabilidad de lo sucedido. No hubo disculpas, ningún reconocimiento del correo de voz que dejé llorando, o las noches que dormí en un coche de alquiler, o el mensaje de texto de nuestro padre diciéndome que me recompusiera. Solo desesperación, porque ahora necesitaban algo de nuevo. Contacté a mi abogado, le pregunté si había algún escenario en el que pudiera estar legalmente obligado a esto. Revisó los documentos, verificó las pautas estatales y confirmó que, a menos que firmara algo, no tenía ninguna responsabilidad. Le dije que nunca firmaría. Dijo que redactaría un aviso formal de rechazo, por si acaso intentaban presionar de nuevo. Ese fin de semana, recibí un mensaje de alguien que conocía a través del grupo de trauma de mi terapeuta, una enfermera del hospital donde se alojaba mi padre. Había escuchado mi nombre durante un turno, y sin romper ninguna regla formal, transmitió en silencio un poco de información. Mi padre estaba ahora incoherente, confundido, pidiendo a su hijo una y otra vez, murmurándolo entre momentos de lucidez. No fui. Él tuvo una opción en ese entonces. Cuando mi cuerpo estaba roto, cuando estaba sola, cuando ni siquiera podía alcanzar un vaso de agua sin ayuda, él eligió el silencio. Así que le devolví el favor. Terminé mi primer semestre de MBA con excelentes calificaciones. Mi rendimiento laboral no bajó ni una sola vez. Casi al mismo tiempo, firmé un acuerdo para asociarme con una agencia creativa boutique en el centro. Dirigiría su división de diseño mientras mantenía mi puesto en la empresa tecnológica, 2 flujos de ingresos, independencia total, a nadie que responder, a nadie que salvar. Una semana después, un primo con quien no había hablado desde la escuela secundaria condujo hasta mi propiedad y tocó el intercomunicador de la puerta. No anunció quién era, pero reconocí su voz. No respondí. Me paré en la ventana de mi piso de arriba y lo vi regresar a su coche después de unos minutos. La cámara lo captó todo. Actualicé mi seguridad esa misma tarde, instalé luces de movimiento perimetrales. Actualicé las cámaras y dejé instrucciones específicas a los vecinos para que informaran de cualquier visitante no invitado.
Cualquiera que se presentara en mi puerta sin previo aviso sería denunciado. Sin excepciones, sin discusiones. Luego llegó una carta del hospital. Sobre sencillo, etiqueta blanca. Confirmaron que mi padre había fallecido. Sin detalles sobre el funeral, sin mensaje final de la familia. Solo un solo párrafo que confirmaba que había llegado el final. Una actualización fría y clínica. Doblé la carta una vez y la metí en la caja fuerte a prueba de fuego con mis documentos legales. Sin dolor, sin ira, solo la clase de finalidad que se siente como el cierre de una página. La siguiente llamada provino del albacea del patrimonio. Un aviso formal de que me habían dejado fuera de todo, sin herencia, sin mención, sin provisiones. Exactamente como habían advertido. Le dije al ejecutivo que transmitiera un mensaje a quien necesitara escucharlo. Perfecto. Diles que no habría aceptado ni un olor aunque me lo hubieran rogado. Unos días después, llegó una última carta. Mi hermana otra vez. El sobre era delgado, la letra nítida y desordenada. No lo abrí de inmediato, pero la curiosidad pudo más que yo. Adentro había una sola página. No más pretensiones. No más frases amables. Solo veneno, morirás sola. Amargada. Olvidada. No leí el resto. Doblé el papel lentamente, lo llevé al cubo de basura al lado del garaje y lo tiré. Tapa cerrada. ¿Listo? Esa fue la última vez que escuché de alguno de ellos, y así es exactamente como se mantendrá. Meses después del funeral de mi padre, llegó otro mensajero a la casa. Este me entregó un sobreplano en una carpeta acolchada y me pidió una firma. El nombre del remitente era mi hermana. Adentro había un sobre más pequeño con una nota para abrir en 18 años, de tu sobrino para su futuro tío. No había aceptado nada. No había pedido estar involucrado en la vida de ese niño. Ni siquiera sabía el nombre del chico. Volví a sellar el sobre exterior y se lo devolví al mensajero a la mañana siguiente. Devuelto sin abrir. Adentro había una foto impresa, un bebé envuelto en una manta azul, acostado en una cuna. Junto a él había una segunda nota de mi hermana, él merece conocer a su familia. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo otro ángulo, otro intento de integrarme de nuevo en su historia. También devolví eso. Igual que antes. Sin espacio para la manipulación, sin tolerancia para la historia reescrita. Mientras estaban ocupados intentando unirme a un futuro que no pedí, yo estaba construyendo el mío. Unas semanas después, me invitaron a hablar en una universidad como parte de una serie de conferencias sobre recuperación y resistencia. Uno de los organizadores había leído un artículo que había contribuido y se puso en contacto. Volé, di una charla a una sala de estudiantes y profesionales, y después, se formó una fila. Gente que quería agradecerme, hacer preguntas, compartir partes de sus propias historias. Estreché manos, firmé programas y salí de ese auditorio con la cabeza alta. Tomé el impulso de ese evento y terminé algo que había comenzado hace años, mi primer libro, una obra autopublicada sobre la curación de la traición, la pérdida y la reconstrucción sin una red de seguridad. Dejé fuera nombres, lugares, cualquier cosa rastreable. No se trataba de venganza, se trataba de supervivencia. Lo escribí para las personas que no tenían a nadie que las buscara e hicieron las cosas de todos modos. 2 meses después del lanzamiento del libro, recibí una carta de mi antiguo entrenador de atletismo de la escuela secundaria. Escrita a mano. Dijo que encontró el libro por accidente y se dio cuenta de que era yo a mitad de camino. Lo sobreviviste, escribió, en todos los sentidos que cuentan. Ese mismo mes, hice mi pago final de la hipoteca. La casa era mía, totalmente pagada por el trabajo que realicé. Sin consignatarios, sin préstamos familiares, sin ayuda oculta, solo un hombre con una columna vertebral rota, algunas habilidades de diseño y muchas fronteras. En uno de los seminarios de resistencia a los que asistí, conocí a alguien inteligente, directa, amable. Seguimos cruzándonos en las sesiones, luego nos sentamos juntos durante el almuerzo. Las conversaciones se convirtieron en largos paseos, luego en cenas. Tenía sus propias cicatrices, diferentes pero profundas. Entendía lo que significaba reconstruirse sola. En nuestra quinta cita, le conté todo, sin edulcorar, desde el accidente hasta el hospital y las amenazas de herencia.
No se inmutó. Me miró directamente a los ojos y dijo, esa no es tu vergüenza. Ese es su fracaso. Seguimos viéndonos. No me arrepentí de haber cortado el contacto con mi familia. Ya no. Lo que lamenté fue darles tantas oportunidades primero, cada correo de voz ignorado, cada mensaje sin respuesta, cada vez que esperé que aparecieran y no lo hicieron. Di demasiado espacio. Ahora la puerta no solo estaba cerrada, estaba sellada. Regresé al hospital donde casi muero. Esta vez como parte de una campaña de donaciones para pacientes con traumas. Una enfermera cerca del mostrador de recepción me reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se llenaron de lágrimas. Tú fuiste la que todos pensamos que no lo lograría. Me llevó por el pasillo y señaló la habitación donde me había quedado. Las paredes estaban recién pintadas. La cama era diferente, pero recordaba las baldosas del techo. Antes de irme, garabateé una nota en una tarjeta índice limpia. La pegué suavemente debajo del marco de la cama. A veces, los que más necesitas se alejan, y a veces estás mejor por eso. De vuelta en casa, tomé una decisión final. Contacté a la oficina de correos local y solicité que cualquier correo futuro de mi hermana, su esposo o cualquier persona relacionada con ese nombre se marcara como devolver al remitente. Archivé los formularios. A partir de ahora, sus palabras nunca más llegarían a mi puerta. Ese fin de semana, volví a asar un bistec bajo las estrellas. La misma configuración que antes, luces de la terraza encendidas, altavoz zumbando bajo, copa de bourbon cerca, el viento susurraba entre las hojas de los árboles. Me quedé allí un momento. El silencio se extendía a mi alrededor. No estaba enojada. No estaba amargada. Había construido una vida tan plena que no había espacio para viejos fantasmas. La misericordia no siempre se merece. A veces, negarla es como te muestras a ti mismo que importas. Mi familia me dio la espalda durante el momento más oscuro de mi vida. Aún así, me levanté. Y cuando regresaron arrastrándose, tratando de reescribir el pasado, tratando de arrastrarme de nuevo a su narrativa, cerré la puerta, la cerré con llave y me alejé.